Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, siendo un culto navideño, es necesario y es menester que nosotros nos sirvamos de la palabra para poder tener un entendimiento cabal de lo que implica ser cristianos, ¿sí? Ser cristianos no es solo decirnos cristianos o asistir a una iglesia cristiana, sino tener una conducta de vida, una convicción y sobre todo una perspectiva, es decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Obviamente tenemos que cumplir los mandamientos, obviamente tenemos que manejarnos en santidad, en integridad, pero todo eso debe llevarnos a un propósito. ¿Qué había pasado después que María dio a luz a Jesús? ¿Sí? Manteniendo su virginidad, así dice la palabra de Dios, que ella fue virgen en su virginidad, el poder del Espíritu Santo llenó su vida y generó vida en su vientre, y luego de que dio a luz, mantuvo esa virginidad. ¿Por qué lo hizo así? Vea, cosas que podrían parecer intrascendentes, ¿sí? Mantuvo hasta ahí su virginidad, porque obviamente la virginidad en el hombre y la mujer, esto como un paréntesis nada más, ¿no? La virginidad en el hombre y la mujer, ¿sí?, es el mejor regalo que podemos dar a nuestro cónyuge en nuestra noche de bodas, entre otras cosas, ¿no? Es el regalo más precioso que podemos dar a nuestro cónyuge en la noche de bodas. Por eso es que debemos, digo a los jóvenes, ¿sí?, debemos mantener esa integridad, esa pureza, para que con el hombre o con la mujer con quien comprometamos nuestras vidas, poder entregarle esa pureza a nuestro cónyuge. Y hasta ahí lo mantuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no iba a quitarle ese regalo a José, quien era un hombre justo, como dice la palabra, ¿sí? Ahora, después de eso, obviamente, José y María hicieron una vida normal, una vida común, una vida de pareja, de tal manera que ella perdió su virginidad como tenía que ser, es decir, casándose, uniéndose en matrimonio con José. Y el hecho de que ella haya perdido su virginidad con su esposo no le hace menos santa, no le hace menos bienaventurada, no le hace que se reste la gracia que halló delante de Dios, ¿sí? Entonces ella mantuvo su virginidad en la concepción y en el nacimiento, pero luego tuvo una vida normal. Como normal era el rito que tenía que suceder después del nacimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Levítico? El 12 o el 13 creo que es el capítulo, no recuerdo bien. Dice que cuando una mujer daba a luz, los subsiguientes 7 días, ¿sí?, ella era considerada inmunda por causa del flujo de sangre que provocaba tanto sus periodos de menstruación como el tiempo 7 días posteriores a su alumbramiento, ¿sí? Y después de esos 7 días tenían que pasar 33 días si es que el hijo era varón, ¿sí? 33 días de purificación. Esto implicaba que ella, por ejemplo, cualquier cosa que topaba podía ser considerada inmunda. En esos 33 días, por ejemplo, las mujeres judías, estoy hablando del rito judío, las mujeres judías no podían ir al templo porque estaban consideradas inmundas por causa de este tiempo, de este espacio de 33 días de purificación. Si es que si es que en el alumbramiento era mujer, se duplicaba el tiempo, ¿sí? Eran 66 días de purificación y eran 14 días de considerarse inmunda luego del nacimiento. Y luego de esto, en el caso de María, tuvo su hijo varón, ¿sí? A los 8 días el niño tenía que ser circuncidado. La circuncisión en el Antiguo Testamento lo hacía el sacerdote acudiendo a la casa de la mujer que había dado a luz. Posteriormente se optó porque se fue perdiendo la perspectiva y se optó porque sean los mismos padres quienes circunciden a sus hijos, aunque no sean sacerdotes, ¿sí? De tal manera que el niño a los 8 días era circuncidado, la mujer 7 días posterior a su alumbramiento era considerada inmunda y tenía 33 días posteriores para su purificación. Luego de estos 40 días, 7 primeros y 33 segundos, luego de estos 40 días,
el niño tenía que ser presentado en el templo, ¿sí? Entre los 40 y posiblemente 60 o 70 días, ¿sí? De tal manera que cuando María y José acuden al templo a presentar al niño, pues Jesús ya tenía aproximadamente 1 mes y medio de vida. No es que eran los 8 días, ¿no? Ya le digo, con el rito de la purificación de la mujer, posiblemente tenía algo más de 1 mes y medio Jesús. Y pasa lo siguiente, yo quiero destacar esto porque no solo que termina siendo curioso, por decirlo de alguna manera, sino que es algo que verdaderamente me impresiona a mí. Cuando encuentro personas comprometidas con Dios, con testimonio de Dios, y que sobre todo mantienen vigente ese compromiso, gente que no se doblega, gente que no se rinde, gente que espera por sobre toda circunstancia el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Por eso me he permitido llamarle a esta prédica, esperando en el propósito de Dios, esperando en el propósito de Dios. Y permítame hablarle de estos personajes. Vamos al texto bíblico, Lucas capítulo 2, inicialmente del versículo 25 al versículo 32. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32. ¿Tenemos todos? Amén. Hago yo la lectura, por favor, atención y reverencia. Dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Nadie sabía de la situación en la que se encontraba este hombre llamado Simeón, que dicho sea de paso, significa Dios ha escuchado. Dios ha escuchado. Y parece que él supo también escuchar de parte de Dios. Mire lo que se dice de él. Dice que este era un hombre justo, piadoso, guiado por el Espíritu Santo, que eso es trascendental en la vida de los cristianos. Un cristiano que pretenda hacer su voluntad, inclusive tomando el nombre de Dios, diciendo: es que Dios me mostró, Dios me dijo, o yo espero que Dios me dé la respuesta que yo quiero. Es un fracaso. Espiritualmente, un cristiano que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios es un fracaso. Y aparte de que este hombre, tenía este testimonio, ¿no?, de ser justo, piadoso, era un hombre que tenía una edad avanzada, ¿sí? Era un hombre que ya era viejo y él había recibido una revelación de parte de Dios. ¿Cuándo la recibió? No tengo idea. Lo que sí sé es que desde el momento en que él recibe esta revelación, él se aferra a esto que Dios le había dicho, y eso le lleva a mantenerse firme, constante y sobre todo enfocado en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a él: Simeón, posiblemente lo dijo a través de un profeta o habló directamente a su corazón. Le dijo: Simeón, tú vas a ver al ungido, a mi ungido, al Salvador del mundo, al que va a traer consolación a Israel, al Redentor del mundo le vas a ver tú, Simeón. Y eso obviamente a él le cambió la vida.
cambió su perspectiva de vida, se aferró a eso, y yo no sé cuál fue su actitud en los días, meses y años posteriores, inmediatos a esta revelación. Posiblemente se mantuvo con gozo, con alegría, con disposición. No sé si comentó o no a otras personas. Entiendo que él conocía bien lo que Dios le había dicho, pero no sé también qué pasó con él en el pasar de los años. Dios le dijo: tú vas a ver al ungido de Dios. ¿Qué pasaba en esos años? Vea, en esos años el pueblo de Israel no era una nación, era uno más de los pueblos dispersos en el Imperio Romano. En un tiempo de corrupción, de persecución, en un tiempo de amoralidad, un tiempo terrible, un tiempo en que lo único que se sabía de los israelitas, ¿sí?, era las autoridades religiosas, que estaban, como buenos religiosos, tomados del poder político, a la par con el poder político. De hecho, el poder político de Roma les había otorgado, les había delegado alguna autoridad a las autoridades espirituales judías. Y es por eso que ellos tenían, por ejemplo, la condición de decidir, ¿sí?, sobre la vida de los israelitas, si es que tenían o no que morir frente a tal o cual acción que haya atentado a sus propias leyes espirituales. Había las leyes generales, que eran las leyes romanas, pero si las autoridades religiosas judías consideraban que una persona tenía que ser sancionada de tal o cual manera porque violó sus leyes espirituales, pues Roma respaldaba esa decisión. Y frente a toda la injusticia que se manejaba en esa época, él seguía esperando ver al ungido de Dios. Pasó el tiempo, no se daban las cosas. El pueblo de Israel no estaba unido, eran pocos los que iban al templo, la mayoría de ellos no con reverencia, sino por cumplir religiosamente. Los verdaderos justos y piadosos procuraban buscar de Dios, pero lo hacían de manera aislada, porque no había el sistema que facilitara el estar juntos como Dios había pedido. Y seguían pasando los años. Ya era viejo, ya no iba con frecuencia al templo, porque dice que él fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Es decir, ¿cuál era la condición de vida de él en su edad, en su salud, que ya no podía estar en el templo, ya no iba al templo, hasta que llegue este momento? Luego de constancia, luego de perseverancia, luego de insistencia, quizás estos últimos tiempos antes de que se cumpliera la revelación que a él le había dado, quizás estaban colmadas sus oraciones de preguntas. Dios mío, ¿qué pasó con lo que tú me dijiste? ¿Qué pasó con ese privilegio que me ibas a dar? De poder ver al ungido de Jehová. Cuando yo veo que tu pueblo está disperso, cuando yo veo que tu pueblo no te busca, cuando yo veo que hay pura falsedad de las autoridades religiosas, los fariseos, los saduceos, las distintas denominaciones que eran aceptadas, entre comillas, dentro de los ritos judíos. El templo mismo era un centro comercial el templo, no es que era una casa de oración como tenía que ser. Pero a pesar de todo esto, él supo algo, que si Dios le había mostrado un propósito, mientras ese propósito no se cumpla, él se volvía inmortal. Él se volvía inmortal. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Viejo, cansado, agobiado, pero mientras el propósito no se cumpla, él se volvía inmortal. Y hay otro personaje de similares características, con un similar propósito también, que se relata en el mismo capítulo 2. Y lo vamos a ver igualmente con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Versículo 36 al 38 del mismo capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En la misma hora en que fue movido por el Espíritu Santo, este hombre justo, piadoso, ¿sí?, que fue llevado a la cercanía de la puerta del templo, en la misma hora estaba ahí esta mujer. Si usted quiere calcular la edad de esta mujer, era no menos de unos 115 a 120 años. ¿Por qué? 84 de viudez, 7 que vivió con su esposo, ¿sí?, vaya sumando, 91, y dice, desde que entregó su virginidad a su esposo. O sea, 91 años habían pasado desde que ella se casó. ¿En qué edad se casó? Vea, súmele por lo bajo, ¿sí?, 17 años, 20 años. Por eso le digo, superaba los 110, 115 años. Y era una mujer de oración, una mujer que servía en el templo día y noche. Y dice que servía con sus ayunos y oraciones. No era precisamente una persona que decía, bueno, pastor, ¿qué necesitan en la iglesia? De la jubilación y del Montepío que dejó mi marido, ahí le va, pastor. No, ella servía con ayunos y oraciones. Dicho de otro modo, ella se puso la carga más pesada sobre sus hombros y dijo, yo voy a estar aquí en la iglesia. Todas las personas que tengan necesidades de salud, económicas, emocionales, sentimentales, de toda índole, díganme que yo voy a orar y voy a ayunar por ustedes hasta que Dios les responda. Esa es la carga más pesada que tiene una iglesia. Es por eso que esa carguita no la quiere llevar nadie. Ya vamos a organizarnos y que Dios me guíe para hacer de manera correcta y entrar con todo el ímpetu el próximo año sin saber lo que pueda pasar. Ya está con nosotros la Omicron, sin saber lo que pueda pasar, pero como iglesia tenemos que seguir siendo iglesia. Digo, ya nos vamos a organizar en ese sentido. He venido todo este tiempo elucubrando, trabajando, mirando, tratando de satisfacer todas las necesidades que pudiéramos tener y obviamente contar con quienes se debe contar, más que con quienes se quieran contar, con quien se debe contar en todas las áreas de la iglesia, ¿no es cierto? Y esta mujer, digo, tenía la carga más pesada, pero lo hacía con gozo. Servía de mañana y de noche en el templo, ahí estaba. Era de las beatas, de las que estaban ahí metidas en la iglesia y que cuántas veces habrá sido criticada por la gente, la vieja esta, ¿no?, que está ahí metida, enterándose de la vida ajena, porque no es que pregunta por orar, pregunta porque quiere estar enterada de la vida ajena, de los problemas, ¿sí?, criticada, juzgada, señalada, pero ella estuvo ahí en la misma hora, porque ella sabía que igualmente tenía una misión y un propósito de parte de Dios. ¿Cuál era esta? Pues confirmar todo lo que los profetas habían dicho para que cuando eso se cumpliera, hablar del niño, ¿sí?, y decirles, este es el Redentor de Israel y es el Redentor del mundo. ¿Qué le digo con el testimonio de estas dos maravillosas, estupendas, increíbles personas? Si Simeón significa Dios ha escuchado, pues Ana significa que es benéfica, compasiva. Eso significa Ana. Por eso hay que poner esos nombres a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿sí? No le ponga Jonathan, no mentira. Perdóneme, es una vacilada nada más. En este ajetreo de mi papi, que me tocó en esta semana, que ha sido bastante difícil, hubo una niña encargada de parte del director del hospital donde estaba mi papi, que fue prácticamente puesta a las órdenes nuestras. Ella solo esperaba la llamada nuestra, sea de mis hermanos o mía, y le decíamos, hija, necesitamos esto, y la niña, súper diligente, nos apoyaba en todo. Y el día martes que sucedió, que Dios le llamó a su presencia a mi papi,
entré yo para hacer toda esa documentación que ha sido de hacer. Y le digo, ¿cómo se llama usted, mija? ¿Sí? Me dice, Najli. Digo, ¿cómo? Dice, Najli. Y le veo, ¿no? Le digo, pero usted, digo, ¿es ecuatoriana? Sí, dice. Le digo, no, es tan chola como yo. Y se ríe, ¿no? Le digo, ¿por qué le ponen Najli? Dice, ¿nombre dónde es? Dice, es un nombre turco. Le digo, eso pasa por estar viendo novelas, ¿no? Eso pasa por estar viendo, ¿no? Le digo, a usted le quedaba perfecto, Manuelita. Ustedes le ven y es Manuelita por donde le vean. ¿Sí? Najli. ¿Sí? Pudiendo ponerle benéfica, compasiva, que es Anita. Amén. Es un paréntesis nada más. ¿Y por qué le comento de estos dos personajes? A ver, porque ellos nos enseñan mucho. Ellos nos enseñan mucho. Nos enseñan perseverancia, constancia. Nos enseñan algo que los cristianos debemos tener presente y tratar. Hay que hacer un esfuerzo, hay que estar vigentes en la relación con Dios para no perder esta perspectiva. Nos enseñan estos dos personajes, sí, no solo constancia, perseverancia, sino que nunca hay que perder el enfoque. Nunca hay que perder el enfoque. Vea, cuando usted y yo, por la misericordia de Dios, fuimos rescatados a sus caminos, rescatados literalmente, ¿sí? De la corriente del mundo, de nuestra vana manera de vivir, fuimos salvados, sacados, sacudidos de toda la inmundicia para comenzar a ser purificados en la presencia de Dios. Dios tenía un propósito en nuestras vidas. Es triste cuando uno predica y dice, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Y posiblemente el 99% de las personas en la iglesia digan, porque usted tiene sus propósitos. Los solteros tienen el propósito de casarse, algunos, otros tienen el propósito de trabajar, hacer plata, qué sé yo. Pero esos son propósitos nuestros. Pero saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es complicado. Estuve con el pastor Eliezer justamente en la velación de mi padre. Y él me mencionaba de una persona que le conocimos hace muchos años. De hecho, fue la primera alma salvada de mi pastor aquí en el país. Y me contaba alguna situación triste que está pasando. Y el pastor me decía, es que nunca entendió lo que Dios quería hacer de su vida. Claro, de eso han pasado cerca de 40 años. Hoy está pasando una situación triste. Y yo le digo, qué pena, pastor. Le digo, no sabía que esto le estaba pasando a esta persona. Dice, es que él nunca entendió lo que Dios quería de su vida. Y eso me golpeó. Yo le decía, Señor, en todo lo que nosotros hacemos y hacia dónde vamos, en los caminos que nosotros andamos en nuestra vida social, en nuestra vida profesional, económica, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida espiritual, estaremos yendo en la dirección de lo que Dios quiere y tiene como propósito en nuestra vida. Por eso me permití llamar a esta prédica Esperando en el propósito de Dios. Quiero culminar nada más con estos 3 aspectos que nos dejan de enseñanza estos viejitos. Oiga, ¿cuánto hay que aprender de los viejitos, no? ¿Cuánto hay que aprender? Obviamente de los viejitos con vida justa, piadosa, guiados por el Espíritu, siervos, constantes, dispuestos, perseverantes. Porque no todo viejito, por ser viejito, tiene mucho que dar, ¿no? Hay algunos que más bien quizás envejezcan junto con sus testimonios que a veces terminan siendo reprochables. Pero de la gente buena, de la gente dispuesta. No aprender y comprar libros que digan cómo hacer fortuna, ¿sí? O los pasos que siguió Rockefeller para ser el millonario. No, ¿para qué? Si todo se queda aquí. Hay que tener, sí hay que tener, hay que procurar, sí hay que trabajar, por supuesto, para disfrutar también. Pero hay cosas mucho más importantes en la vida, ¿sí? Y de ellos hay que aprender. El primer aspecto que quiero destacar es el hecho de saber esperar. Saber esperar sin desesperarse. Saber esperar con esa constancia, con esa
perseverancia, pero sobre todo, sin distraer la mirada. Dios me dijo que le sirva, yo le sirvo a Dios. Puede pasar lo que sea. Puede haber personas, como en mi caso, cuando sentí el deseo de servirle a Dios, no pensé que iba a ser a tiempo completo, nunca imaginé que Dios me iba a honrar para ser su siervo a tiempo completo. Pero recuerdo claramente cuando el pastor me dio la primera oportunidad de predicar, mi pastor, el pastor Eliezer, me dio la primera oportunidad de predicar con temor y temblor. No le cuento los días anteriores, todo lo que sufrí, pero dije voy. Terminé de predicar, ¿sí? 20, 25 personas era nuestra iglesia en aquel entonces. Me bajo y una persona me salió al paso y me dijo: hermanito, yo quiero felicitarle. Quiero felicitarle por su valentía, por su disposición. No es fácil estar ahí. Yo le decía: pregúnteme a mí. Ya le digo, no le cuento lo que pasó los días anteriores. Y me dijo: pero lo suyo son las leyes, no la predicación. Hágase nomás un ladito. Si yo le hacía caso, saber esperar a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, de los tropiezos, de los empujones, saber esperar. Segundo aspecto, conocer el propósito. Ellos tenían claro cuál era el propósito, ¿sí? Dios le dijo a él: tú vas a ver al ungido, al Salvador del mundo. Y ella le dijo: tú le vas a ver al Redentor y tienes que hablar de él. Pasaron años, viejos, enfermos, adoloridos. Yo sé que Dios cumple las cosas, pero hay que conocer el propósito de Dios, el palpar la salvación, la redención. Si usted no ha ganado una vida para Cristo, si usted no ha afirmado una vida para Cristo, no solo la suya, sino de alguien más, no ha cumplido ningún propósito. No hemos cumplido ningún propósito. Si nunca nos dimos el tiempo y tuvimos la valentía de hablarle a alguien para Cristo Jesús, no hemos cumplido nada, no hemos hecho nada. Podemos tener 100 años de asistir a la iglesia, porque el propósito para él fue ver al ungido de Dios, ver la gloria de Dios teniendo en sus brazos y decirle lo que él tenía. Lo primerito que hizo es dar gracias a Dios porque se cumplió ese propósito. Y luego le dice unas palabras a María. Es decir, no era solo el gusto de que le vi a Dios, no. Era darle un mensaje a María, como usted puede ver en los versículos posteriores o en los versículos intermedios entre las dos lecturas. Él tenía algo que decir, él tenía algo que hacer. Y puede llegar a tener la satisfacción de decir lo que terminó diciendo, que es con lo que yo voy a concluir diciendo también. Y el tercer y último aspecto es tener revelación. La revelación no es exclusiva del pastor, no. No es exclusiva del hermanito que se para aquí a dirigir el culto y que uno dice: es fácil pararse en el púlpito a dirigir. Es saber cuál es la mecánica, cómo está organizado y me voy a fijar bien unos 2 domingos y yo puedo estar en el siguiente. No, señor. Usted debe tener testimonio para estar parado aquí, ¿sí? Debe ser el mejor hombre de la vida, un gran padre, un gran esposo, un ciudadano honesto, transparente, un hombre que lea la Biblia, que sea persona de oración, solo para dar los anuncios. Y eso es lo que yo quiero. Dios ha venido inquietando mi corazón en ese sentido. Tengo varios apuntes ahí para comenzar así el próximo año. No podemos tener una vida. ¿Qué te ha revelado Dios? No sé, nada. ¿Qué tienes que hacer mañana cuando tus hijos crezcan y se casen? ¿Que sean igualito a ti? No, pues uno tiene que mejorar para que ellos sean mejores que nosotros. Alguna revelación tiene que dar, pero esa revelación viene solo cuando se tiene una vida justa, piadosa y llena del Espíritu Santo. Para poder decir, como lo dijo él, y entiendo que Ana, como lo dijo Simeón, y entiendo que Ana se sumó en esas palabras. Ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Esa palabra siervo correspondería más estrictamente en el original a esclavo. Ahora despide a tu esclavo en paz, porque tú cumpliste tu parte y me ayudaste a hacer yo la mía.
Mi más ferviente deseo a toda la congregación de que este tiempo de Navidad sea un tiempo mucho más espiritual que de compromisos sociales y que redarguya nuestro corazón el saber que tenemos un privilegio enorme que no todo mundo lo tiene, porque no lo quiere, que es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Terminemos alabando y glorificando el nombre de Dios.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Recuerda que hasta el lunes 20 de diciembre recibiremos la donación de alimentos no perecibles. El jueves 23 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. El martes 28 de diciembre tendremos el culto de fin de año. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.